Eh, más que una sola idea, es un conjunto, el libro representa, digamos, un conjunto de reflexiones, de dudas que me han surgido a lo largo de los últimos años, ¿no? Quizás de la última década. Y, y si tuviera que definir o resumir esta duda o pregunta, sería de este modo. ¿Tiene sentido eh, hoy en día continuar escribiendo ficción? ¿Sirve para algo la literatura? Eh, ¿Vale la pena esforzarse y escribir o intentar reflexionar a partir del lenguaje en sociedades abocadas principalmente al mundo visual, sociedades en su mayor parte analfabetas o mediáticas o amansadas? Es posible que la literatura sea todavía un vehículo para la rebeldía, la reflexión eh, y la crítica. Esa es justamente, creo que, o está allí justamente el sustrato del libro, que es un conjunto, como te digo, de fragmentos, de reflexiones que me han acompañado a lo largo de los últimos años, ¿no? Sí, bueno, cuando el cine o el cortometraje o el video van acompañados de un guión o de palabras, pues tienen una relación con la literatura y por lo tanto con el lenguaje. Pero también hay lenguajes visuales que por supuesto pueden despertar la reflexión y la duda. Sin embargo, no hay crítica profunda a las sociedades y a las instituciones actuales sin lenguaje articulado, es decir, sin lenguaje escrito o hablado, porque es a través del lenguaje escrito y hablado, a través de él, con el que puedes proponer una rebelión y una crítica de las instituciones, de las maldades sociales, de las empresas criminales, de los monopolios, del delincuente político, a través de argumentos y de palabras, a través de exponer vía metáforas y analogías la maldad humana. Creo que si bien en el cine o en los espacios y si bien en el cine y a partir de la experiencia visual encuentras estímulos para la crítica y para la rebelión y para el rebelarte o decantarte como crítico, creo que es solo a través de la literatura como puedes llevarlo a buen fin o por buen camino. Es decir, que la literatura, y no porque se trate del medio de expresión o de mi oficio, porque uno termina también detestando su oficio o odiándose a sí mismo, o odiando al resto de los escritores. No, yo creo que la literatura prodiga y estimula la conversación. Y la conversación, que es la relación con el otro a través del lenguaje, puede servir para cuestionar las fallas sociales o la maldad o ineficacia de algunas instituciones. Es la conversación, es la palabra y es la crítica a través del lenguaje la que nos puede llevar a una
mayor intensidad en la rebeldía social, ¿no? No obstante, me parece que la danza, que las artes visuales, ¿verdad? El cine y demás, pues son necesarios, por supuesto, para el conocimiento y la aprehensión del mundo en el que vivimos. Los panfletos nos persiguen, los lugares comunes existen por algo, no nacieron de la nada, sino se consolidan porque deben de poseer algún tipo de verdad o de buena filosofía. Sin embargo, la única manera de escapar del panfleto y del lugar común es poniendo en entredicho tus propias ideas, es dudando de tus convicciones, es sabiendo escuchar y esperar siempre que el otro tenga razón y mejores argumentos que los tuyos. Entonces, ante posición, llamémosle posición relativista o maleable, entonces es posible la crítica y la conversación. Mira, yo creo que la literatura es una reunión o una suma de excepciones y que los escritores pueden ser tan distintos entre sí como lo son una cebra o un colibrí. La literatura acentúa la diferencia, no la concordancia. Hay escritores tan distintos o tan disímiles, tan diferentes entre sí, que podríamos pensar que la literatura es una especie de zoológico extravagante. Doctorow, el escritor judío norteamericano, decía que la literatura es una manera de distribuir el sufrimiento humano entre los lectores, porque a través de la literatura uno conocía, sino las leyes y la experiencia de la comunidad en sus problemas más profundos, y que al describir esos hábitos morales de la comunidad, de alguna manera extendías o más bien compartías el sufrimiento con los lectores. Nicolás Berdyaev, el crítico ruso, conocedor de Dostoyevsky, decía también que era el sufrimiento el medio de conocimiento que Dostoyevsky utilizaba a la hora de escribir sus novelas, sus artículos o sus memorias. Que el sufrimiento era un vehículo para conocer la intimidad y la profundidad del espíritu humano. Imre Kertész, el escritor húngaro, ¿no? Nobel creo que hace 10 años o más, no recuerdo, que estuvo recluido durante su adolescencia y parte de su juventud en un campo de concentración, decía que solamente a través del sufrimiento podíamos encontrar sentido a la escritura, podíamos lograr que la sensibilidad nos acercara al resto de los seres humanos y al objeto del conocimiento. Entonces hay una tendencia, Cioran es uno de ellos, por ejemplo, hay una tendencia en la literatura, me imagino, que considera que el sufrimiento es un aliciente, el gusto por la enfermedad
y la autodestrucción son un aliciente para vivir. Fernando Pessoa escribió: para comprender me destruí. Pareciera ser que aquí el espíritu romántico, en una tendencia que ha predominado en una seria tendencia en la literatura, considera la autodestrucción y el sufrimiento como formas de conocimiento, ¿verdad? Y de vivir. Pero esto no es un dogma y no tenemos que pensar que, que tal sentimiento, tal tendencia o tal vocación por el sufrimiento o por el martirio constituyan una guía para vivir o para la buena literatura. Te digo, la literatura es un encuentro de voces distintas, ¿no? Hay escritores gimnásticos, fotográficos, otros que poseen un espíritu filosófico, algunos que son mucho más artífices de fantasías, ¿no? En fin, diría incluso que hay escritores optimistas, ¿no? Aunque dudo que sean buenos, ¿no? En lo personal creo que un escritor optimista sería la negación propia de la literatura, pero eso opino yo. Alguien opinará totalmente distinto a mí. Mira, mientras se divulgue la literatura, creo que se está haciendo un bien. Sin embargo, tratar a los escritores como productos de mercado y venderlos a partir de estrategias mercadotécnicas y premeditadas, inventarlos incluso a partir de grandes premios y de trucos periodísticos, pues resulta contraproducente. Lo pequeño es hermoso. Yo y Yolanda Martínez, que es mi pareja, fundamos la editorial Moen en 1995, aunque la revista comenzó desde 1988. Y una de sus pretensiones era la de jamás crecer. Es decir, nosotros no tenemos oficinas, somos solo Yolanda y yo, un diseñador y amigo, René Velázquez, y de pronto alguna que otra persona que nos ayuda por mero gusto, por vocación, porque no es nuestro afán ganar dinero, sino simplemente mantener la editorial publicando 2, 3, máximo 4 libros al año, ¿verdad? Divulgar determinada tendencia o tipo de literatura y no crecer ni ser exitosos, simplemente mantenernos allí, no formar parte de la globalización económica, sino más bien ubicarnos un poco al margen y en la periferia. Por ello he sido siempre me han atraído siempre los proyectos subterráneos, aquellos que no buscan el éxito a priori, ¿verdad? Que consideran su existencia efímera, en los que encuentro honestidad, ¿no? Y no deseo de celebridad ni de acumulación de fortuna. Ahí está como prueba la revista que fundé con algunos amigos y con Yolanda también desde el 88 y donde hacíamos la guerra a todo, no creíamos en nada, incluso decíamos fuera de nosotros todo es marginal, era una práctica del suicidio
Era una rebelión casi dadaísta. Nos molestaba la trascendencia del arte. El simple nombre de artista ya nos parecía retrógrada. Nos burlábamos de la literatura, de la crítica, de los escritores famosos, etcétera. Y intentamos hacer de nuestra publicación un centro de libertad absoluta. No firmábamos en los primeros números, nadie firmaba. Ya después cada quien se hizo responsable de lo que escribía. Pero era una revista también contra la idea de la razón y el argumento. Preferíamos el performance, la locura, la bofetada, la butad, al argumento razonado, etc. A veces pienso si me he transformado en otro. Desde aquellos años, desde la fundación de Mo, pero sigo pensando que quizás con otros instrumentos y en otra posición sigo apostando por la rebeldía y lanzándome contra la autoridad y haciendo la crítica de todo lo que llego a considerar injusto. Y escribo lo que se me da la gana. Nadie me dice lo que tengo que escribir, ¿no? Nunca he escrito a petición un artículo. Y cuando lo he escrito es porque he tenido la libertad absoluta para decir o expresar lo que desee. Creo que de alguna manera allí están las semillas de la revista Mo y de la editorial, todavía presente.